¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos con este tema de alteración de un sistema en equilibrio, de hacer predicciones de acuerdo a la alteración de un sistema en equilibrio. Y hoy vamos a ver cómo cambia el equilibrio con cambios de temperatura y con la adición de un catalizador. Ok, bueno, vamos a comenzar con esta parte de cambios de temperatura. Y bueno, para comenzar, consideremos la siguiente reacción exotérmica. Consideremos esta reacción exotérmica. A más B reaccionan para formar C más D. Y como es reacción exotérmica, del lado de los productos tenemos calor. Es decir, hay liberación de calor. Hay liberación de calor, se desprende calor. Y el delta H de esta reacción tiene signo negativo. Ok. Entonces, en esta reacción exotérmica, el calor se produce en la reacción directa. Está del lado de los productos. Supongamos que incrementamos la temperatura a presión constante agregando calor al sistema. Después de esto, supongamos que aumentamos T a presión constante agregando calor al sistema. Y esto, al agregar calor al sistema, lo cual va a favorecer la reacción hacia la izquierda a fin de eliminar el calor extra que se está agregando. Esto va a favorecer la reacción hacia la izquierda. Agregando calor, aumentamos temperatura, favorece la reacción hacia la izquierda, es decir, la reacción inversa. Esto se favorece con el fin de eliminar el calor extra que se está agregando. Recuerden que en una reacción exotérmica hacia este lado, la energía de los productos es menor que la de los reactivos. Entonces tenemos la reacción, sucede, y aquí es donde se libera el delta H. Y entonces, si quisiéramos hacer la reacción inversa, necesitaríamos agregar calor para subir este calor, para subir este escalón de energía para formar los reactivos. Reactivos y productos. Entonces, es por eso que si agregamos calor al sistema y aumentamos la temperatura a través de agregar este calor, se favorece la reacción hacia la izquierda. De manera contraria, la disminución de la temperatura favorece la reacción hacia la derecha, ya que el sistema restituye parte del calor que se elimina. Esto es 1. Y número 2, si disminuimos la temperatura, va a favorecer la reacción hacia la derecha. Favorece reacción hacia la derecha. Es decir, la reacción directa. Y bueno, es la misma consideración esta que hice aquí con el cambio de nivel de energía que tienen reactivos y productos, nomás que al revés. Si disminuimos la temperatura, estamos sacando calor y entonces, pues, la reacción espontánea es en la que el delta H es negativo y se favorece la reacción hacia la derecha, porque no estamos agregando energía para poder formar reactivos. Recuerden que para subir este escalón, pues necesitamos agregar energía para formar reactivos y eso es lo que sucede en el primer caso cuando aumentamos la temperatura. Si la bajamos, pues se va a favorecer la formación de los productos, se va a favorecer la reacción directa.
Ok, esto es para una reacción exotérmica. En contraste, para una reacción endotérmica, vamos a tener las condiciones volteadas. Entonces, consideremos ahora una reacción endotérmica. La siguiente reacción endotérmica, la reacción W más X más calor, que es endotérmica. Necesitamos agregar calor al lado de los reactivos para formar productos. Forman los productos Y más Z. Esta es una reacción endotérmica, es decir, con delta H igual a positivo, la reacción absorbe calor. Absorbe calor. Se necesita inyectar calor en esta parte para poder proceder que estos dos se mezclen y formen los distintos productos. Entonces, en este caso, vamos a tener lo que teníamos antes, pero al revés. Entonces, primero, si aumentamos la temperatura, aumentamos la temperatura, la presión, una vez más, a presión constante y a través de agregar calor. Entonces, un incremento de temperatura a presión constante favorece la reacción hacia la derecha. Favorece reacción hacia la derecha, directa. Y esto es porque necesitamos calor para favorecer esta reacción hacia la derecha. Necesitamos calor del lado de los reactivos. Si agregamos más calor al aumentar la temperatura, pues vamos a favorecer la reacción directa. Y número 2, una disminución de la temperatura favorece la reacción a la izquierda. Disminución de T igual a presión constante. En todos estos casos estamos considerando la presión constante, que no hay cambios de volumen, que el incremento de temperatura está dado por agregar calor al sistema, o que la disminución de la temperatura está dado por sacar calor del sistema. Entonces, en esta reacción endotérmica, una disminución en la temperatura favorece la reacción a la izquierda. A la izquierda, es decir, la reacción inversa. Y otra cosa importante, bueno, ya vimos cómo se afecta la reacción, qué reacción se va a favorecer dependiendo del incremento o la disminución de la temperatura, y dependiendo de si la reacción es endotérmica o exotérmica. Y lo que sucede es que al cambiar la temperatura, el, el valor de la constante de equilibrio cambia con los cambios de temperatura. Cambia con los cambios de temperatura. Es decir, si cambiamos la temperatura, vamos a cambiar el valor de la constante de equilibrio. Si se modifica, perdón, la temperatura de una reacción en equilibrio, entonces se provoca que Q sea diferente de Kc. Sin embargo, ahora esto se debe a que Kc toma otro valor y la reacción procede en la dirección en la que Q se desplaza hacia el nuevo valor de Kc. Entonces, lo que habíamos visto anteriormente con los cambios de presión o volumen y los cambios de concentración de una sustancia, lo que cambiábamos al cambiar las concentraciones o las presiones, cambiábamos el valor de Q. Al cambiar la temperatura, lo que estamos cambiando es el valor de Kc. Es decir, ahora estamos en una condición de equilibrio donde Q es igual a Kc. Aquí es 0 y hasta acá puede ser hasta infinito. Y entonces hacemos un aumento de la temperatura, aumento o disminución de T,
Y al hacer este aumento o disminución de T, lo que estamos cambiando es el valor ahora de Kc. En este caso, Q se va a quedar en el mismo lugar y lo que vamos a hacer es que Kc se va a desplazar para la izquierda o para la derecha según sea el caso. Entonces, Kc va a estar acá o Kc también puede estar acá. Le voy a poner prima para identificar que no es necesariamente el mismo. Va a depender si estamos aumentando o disminuyendo y si la reacción es exotérmica o endotérmica. Pero lo que pasa es que estamos moviendo el valor de Kc. Y entonces, para que se alcance el equilibrio, pues ahora Q, pues dependiendo de qué lado haya quedado, va a tender a alcanzar ese nuevo equilibrio, ya sea por una reacción hacia la izquierda o, dependiendo si el caso, también podría ser por una reacción hacia la derecha. Entonces, lo importante ahorita es, en este caso de cambios de temperatura, es que cuando cambiamos la temperatura, modificamos Kc. Cuando cambiábamos la presión, cambiábamos Q. Cambio de presión o concentración era un cambio de Q. Entonces, ojo con eso. Cuando cambiábamos la presión o la concentración, cambiábamos Q y eso era lo que nos desplazaba el equilibrio. Cuando cambiamos la temperatura, cambiamos el valor de Kc y eso es lo que nos desplaza el equilibrio. ¿Para dónde se va a favorecer la reacción después de haber agregado ese estrés? Ok, entonces de forma resumida, lo que acabamos de ver ahorita, podemos ver los siguientes dos puntos. Vámonos para acá. De forma resumida, tenemos que los valores de Kc de reacciones exotérmicas, disminuyen con el incremento de T, disminuyen con el incremento de temperatura. Entonces aquí está, supongamos que Q lo tenemos aquí en medio. Entonces a mayor temperatura, Kc disminuye, se va acá para la izquierda y la reacción procede hacia la izquierda a mayor temperatura. Esto que está aquí, lo que dice el letrerito, la reacción procede hacia la izquierda a mayor temperatura. Los valores de Kc de reacciones exotérmicas disminuyen con el incremento de T y entonces con respecto al valor original de Q, con respecto al equilibrio original donde Q era igual a Kc, para que se alcance el nuevo equilibrio, la reacción va a proceder hacia la izquierda a mayor temperatura. El caso contrario sería a menor temperatura. A menor temperatura, la reacción va a proceder hacia la derecha. A menor temperatura hacia la derecha y a mayor temperatura hacia la izquierda. Segundo punto es para las endotérmicas. Los valores de Kc de reacciones endotérmicas aumentan con el incremento de temperatura. Entonces, si suponemos que nosotros teníamos un valor original de equilibrio donde Q era igual a Kc, a mayor temperatura, Kc va a aumentar. Aquí está, mayor temperatura, Kc aumenta, se desplaza del equilibrio y para que la reacción vuelva a estar en equilibrio, tiene que proceder hacia la derecha a mayor temperatura. Y el caso contrario ocurre cuando a menor temperatura Kc se hace más chico y entonces la reacción tendría que proceder hacia la izquierda para alcanzar el equilibrio. Ok, entonces esto es con respecto a los aumentos de la temperatura. Ok, ¿cómo cambia el valor de Kc al incrementar o disminuir la temperatura? Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante en la
una sección más adelante de forma específica cómo cambia el valor de Kc con los cambios de temperatura. Ahorita solo es de forma, sin hacer cálculos tal cuales, nomás mencionando qué es lo que sucede, pero como les digo más adelante, pues lo vamos a ver más a detalle, de forma ya más precisa, de forma numérica, con algunas fórmulas y ecuaciones matemáticas. Ok, esto es con respecto al cambio de temperatura y ahora vamos a ver qué pasa si añadimos un catalizador. Adición de un catalizador. Esto de catalizadores lo van a ver con más detalle o lo vamos a ver con más detalle en el siguiente semestre cuando veamos lo de velocidad de reacción. En términos generales, un catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de una reacción para que ésta suceda pues, más rápido. Entonces, bueno, eso sucede con la velocidad, pero ¿qué sucede con el equilibrio? La adición de un catalizador a un sistema modifica la velocidad de reacción, pero no desplaza el equilibrio a favor ya sea de los productos o los reactivos. Entonces, importante eso, la adición de un catalizador a un sistema aumenta la velocidad de reacción. Velocidad de reacción, pero no desplaza el equilibrio. Debido a que un catalizador afecta en igual magnitud la energía de activación tanto de la reacción directa como de la reacción inversa, ambas constantes de velocidad cambian en el mismo factor, de modo que Kc no cambia. Entonces, estamos aumentando la velocidad. Al agregar un catalizador, estamos aumentando la velocidad de la reacción directa. Al agregar catalizador, estamos aumenta la velocidad de reacción directa, pero también aumenta la velocidad de reacción inversa. Como ambas velocidades están aumentando de forma simultánea en la misma cantidad, en la misma magnitud, esto hace que el equilibrio se mantenga igual. Ya habíamos visto que Kc era una relación entre estas dos velocidades, entonces debido a que las dos crecen de igual manera, Kc se mantiene sin cambios. Entonces, de forma abreviada, podemos decir que la adición de un catalizador a una reacción en equilibrio, a una reacción en equilibrio, no tiene efecto alguno. No tiene efecto alguno sobre ese equilibrio, es decir, no cambia Q ni Kc. El valor de Q no va a cambiar y el valor de Kc tampoco va a cambiar. Es decir, se llega a la misma mezcla en equilibrio con catalizador o sin él. Sin embargo, el equilibrio se establece con más rapidez en presencia de catalizador. Es decir, el equilibrio va a ser el mismo, pero como el catalizador aumenta la velocidad de reacción directa e inversa, va a hacer que lleguemos más rápido al equilibrio. Pero el equilibrio va a ser el mismo que si no hubiera catalizador. Entonces, agregar un catalizador. Agregar catalizador hace que
Entonces, agregar un catalizador hace que el equilibrio se establezca más rápidamente, hace que el equilibrio se alcance más rápidamente. Pero hay que recordar que el equilibrio va a ser el mismo con el catalizador o sin el catalizador. Se llega a la misma mezcla en equilibrio con catalizador o sin él. Ok, entonces esto es con respecto al catalizador. Y una nota final con respecto al equilibrio es que no todas las reacciones llegan al equilibrio. Pueden ocurrir, hay reacciones que pueden ocurrir con suma lentitud, o tanto productos como reactivos pueden estarse agregando o eliminando del sistema, de tal manera que nunca se alcanza el equilibrio eh, pues en estas reacciones. Y tal es el caso de casi todas las reacciones de los sistemas biológicos. En los sistemas biológicos, un equilibrio químico como tal no se alcanza, siempre se están agregando o retirando productos, o hay reacciones que son muy lentas y pues el equilibrio no alcanza a establecerse. Entonces recuerden eso como, nomás como nota general, que hay veces que no todas las reacciones son capaces de llegar al equilibrio. Ok, y para terminar, pues vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo de aquí, que dice lo siguiente. Dada la reacción siguiente en equilibrio en un sistema cerrado a 500 grados Celsius, esta reacción, con este delta H, prediga el efecto de los cambios siguientes sobre la cantidad de NH3 presente en el equilibrio. Inciso A, un aumento de la temperatura. Inciso B, una disminución de la temperatura. Inciso C, adición de un poco de catalizador de platino. Inciso D, cómo cambiará el valor de Kc en cada caso. Entonces el inciso D lo vamos a ir contestando conforme contestemos inciso A e inciso B. Entonces, para el inciso A, vemos que delta H es negativo, entonces lo primero que vemos es que la reacción eh, directa es exotérmica. La reacción directa es exotérmica. La reacción directa es exotérmica porque tenemos delta H negativo. Y bueno, ya vimos los casos cuando tenemos una reacción exotérmica, un aumento de temperatura favorece la reacción inversa. Un aumento de T favorece reacción inversa. Eso es lo primero. Si se favorece la reacción inversa, me están diciendo cuál es el efecto que va a tener sobre el NH3. Entonces, si se favorece la reacción inversa para acá, parte del NH3 se consumirá. Eso es el inciso A. Y la parte del inciso B, cómo cambiará el valor de Kc. Entonces también ya vimos cómo cambia Kc anteriormente. Entonces, en una reacción exotérmica, un aumento de T hace que el valor de Kc disminuya. Al incrementar T, Kc disminuye. Ok, entonces ese es el inciso A, bastante sencillo, simplemente aplicar las reglas que acabamos de ver. Inciso B, ¿qué pasa cuando disminuimos la temperatura? Entonces la reacción es exotérmica. La reacción es exotérmica. Y cuando la reacción es exotérmica, una disminución de la temperatura favorece la reacción a la derecha. Una disminución de T
dt favorece la reacción a la derecha. Entonces, cuando la reacción es exotérmica y bajamos la temperatura, favorecemos la reacción directa, en el caso de las reacciones exotérmicas. Debido a eso, ¿qué va a pasar con el NH3? Pues si favorecemos la reacción directa, vamos a formar más productos, entonces se formará más NH3, que es el producto. ¿Y qué pasa con el valor de Kc en una reacción exotérmica al incrementar, perdón, al disminuir la temperatura? En una reacción exotérmica al disminuir la temperatura, Kc aumenta de valor. Kc aumenta de valor. Ok, entonces Kc aumenta de valor, teníamos el equilibrio. Si Kc aumenta de valor, entonces tenemos aquí que la reacción se favorece hacia la derecha, Q quiere alcanzar a Kc hacia la derecha. Y en la parte de arriba teníamos lo contrario. Teníamos un valor original de Q y Kc, se cambió la temperatura, Kc se desplazó para acá, y entonces para alcanzarla, el equilibrio nuevamente, la reacción, voy a poner aquí, la reacción se favorecía hacia la izquierda. Eso es lo que teníamos de forma gráfica. Y para terminar, el inciso C. C me dice que se agrega un catalizador. Inciso C. Y la adición de un catalizador no afecta el equilibrio. La adición de catalizador no afecta el equilibrio. Es decir, no favorece ninguna de las dos reacciones. No favorece ninguna de las dos reacciones. O lo que es lo mismo, las favorece en la misma medida. Y si se favorecen en la misma medida, pues no va a tener efecto sobre la cantidad de NH3. Estábamos en el equilibrio, agregamos catalizador, seguimos en el mismo equilibrio. Y si seguimos en el mismo equilibrio, no tiene efecto en la cantidad de NH3. Y el inciso D me decía qué pasaba con el valor de Kc, pues al agregar un catalizador no cambia el valor de Kc. La adición de catalizador no cambia el valor de Kc. Entonces, este sería el inciso C. Y después de que hayan resuelto este ejemplo y los ejemplos anteriores de la alteración de un sistema en equilibrio, ustedes deberían ser capaces de resolver los ejercicios 54, 57 y 58 de una tarea que posteriormente va a estar ahí en el plazo. Ok, con esto terminamos este tema. El siguiente tema, el tema que sigue, sigue siendo esto de alteración de un sistema en equilibrio, pero ahora con cálculos matemáticos. Ok, entonces este video lo terminamos aquí. Sigan checando los siguientes videos.